Las llaves del reino de Dios. Jesús le dijo a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Jesús hizo esta importante promesa al apóstol Pedro. ¿Cuántas llaves eran? ¿Las usó alguna vez? ¿Eran llaves literales, de puertas literales en el cielo, o eran llaves simbólicas? Sabemos que el reino de Dios es la congregación de discípulos de Jesucristo y que llegarían a formar una nueva nación, el reino de Dios. De modo que las llaves solo pueden ser llaves simbólicas. Veamos la prueba bíblica. Leamos Mateo, capítulo 16, versículo 18 hasta el 19. También, yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta masa rocosa edificaré mi congregación, y las puertas del Hades no la subyugarán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa que ates sobre la tierra será la cosa atada en los cielos, y cualquier cosa que desates sobre la tierra será la cosa desatada en los cielos. Es obvio que Jesús edificará un edificio y que dará a Pedro las llaves de ese edificio. De modo que su congregación es también el reino de los cielos. Por lo tanto, las llaves que promete Jesús son llaves simbólicas. En realidad, son privilegios con relación a la congregación cristiana. Jesucristo usó al apóstol Pedro para que inicie en el discipulado cristiano a diferentes grupos de personas. Cada vez que introducía a cierto grupo, era como si estuviera usando una nueva llave. El apóstol Pablo explica a los colosenses el enorme privilegio que resulta de ser miembro de la congregación cristiana. Es como si entráramos al reino de Dios. Leamos lo que escribió Pablo a los colosenses en el capítulo 1, versículo 13, y leámoslo en diferentes traducciones. La Biblia del lenguaje actual dice: Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La traducción BTX3 dice: quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. La traducción Dios habla hoy dice: Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. La palabra de Dios para todos, una traducción nueva. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Hay que notar que Pablo está diciendo que los cristianos ya viven en el reino del Señor Jesucristo. No es una promesa futura, es una experiencia que ya disfrutan. La primera llave.
El registro bíblico nos muestra que Pedro fue usado por Jesús para permitir que las personas de nacionalidad judía entraran a la congregación cristiana en el Pentecostés del año 33 era común. Leamos el libro de Hechos de Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 41. Después del discurso de Pedro, notamos que 3000 fueron bautizados. Hechos capítulo 2, versículo 14. Pero Pedro se puso de pie con los 11 y levantó la voz y les hizo esta expresión: varones de Judea y todos ustedes los que son habitantes de Jerusalén, séales conocido esto y presten oído a mis dichos. Estos de hecho no están borrachos como suponen ustedes, pues es la hora tercera del día. Por el contrario, esto es lo que se dijo por medio del profeta Joel. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus viejos soñarán sueños. Y aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas derramaré algo de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y daré portentos presagiosos en el cielo arriba, y señales en la tierra abajo, sangre y fuego y neblina de humo. El sol será convertido en oscuridad y la luna en sangre, antes que llegue el grande e ilustre día de Jehová. Y todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Varones de Israel, oigan estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón públicamente mostrado por Dios a ustedes mediante obras poderosas y portentos presagiosos y señales que Dios hizo mediante él en medio de ustedes, así como ustedes mismos lo saben, a este hombre, como uno entregado por el consejo determinado y presciencia de Dios, ustedes lo fijaron en un madero por mano de desaforados y lo eliminaron. Pero Dios lo resucitó, desatando los dolores de la muerte, porque no era posible que él continuara retenido por ella. Porque David dice tocante a él: tenía a Jehová constantemente ante mis ojos, porque está a mi diestra, para que yo nunca sea sacudido. A causa de esto se alegró mi corazón, y se regocijó mucho mi lengua. Además, mi carne residirá en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que el que te es leal vea corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría con tu rostro. Varones hermanos, es permisible hablarles con franqueza de expresión respecto al cabeza de familia David, que falleció y también fue sepultado, y su tumba está entre nosotros hasta este día. Por lo tanto, porque era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento que sentaría a uno del fruto de sus lomos sobre su trono,
vio de antemano y habló respecto a la resurrección del Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, del cual hecho todos nosotros somos testigos. Por eso, debido a que fue ensalzado a la diestra de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. De hecho, David no ascendió a los cielos, sino que él mismo dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Por lo tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios lo hizo Señor y también Cristo a este Jesús, a quienes ustedes fijaron en un madero. Ahora bien, cuando aquellos oyeron esto, se sintieron heridos en el corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán la dádiva gratuita del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame así Jehová nuestro Dios. Y con muchas otras palabras dio testimonio cabal y siguió exhortándolos, diciendo: sálvense de esta generación torcida. Por lo tanto, los que abrazaron su palabra de buena gana fueron bautizados. Y en aquel día unas 3,000 almas fueron añadidas. De esta manera se usó la primera llave que le había dado el Señor Jesucristo. Como notamos, es un privilegio que Jesús le dio a Pedro. Veamos la segunda llave. Un tiempo después leemos que Pedro es usado por Cristo para que los samaritanos lleguen a ser miembros de la congregación cristiana al recibir el Espíritu Santo. Leamos Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les despacharon a Pedro y a Juan, y estos bajaron y oraron para que recibieran Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, sino que sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces se pusieron a imponerles las manos y ellos empezaron a recibir Espíritu Santo. En esta ocasión, Pedro usó la segunda llave prometida por Cristo con los samaritanos. Los samaritanos fueron introducidos a la congregación cristiana por Pedro. Él usó la segunda llave que Cristo le prometió. En esta ilustración vemos a Pedro testificando a los samaritanos. La tercera llave. Por último, es Pedro que llega a la casa del centurión romano Cornelio para ayudarlo a ser miembro de la congregación cristiana. Leamos Hechos de Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 al 48. Pedro usa la tercera llave. En esta ilustración vemos a Pedro llegando a la casa de Cornelio. Cornelio, un centurión romano, devoto, lo recibe humildemente, inclinándose
ante el apóstol Pedro, y Pedro le dice que se ponga de pie, que no era necesario hacer ese tipo de recibimiento. Leamos lo que dice Hechos, capítulo 10, versículo 34 en adelante. Ante aquello, Pedro abrió la boca y dijo: con certeza percibo que Dios no es parcial, sino que en toda nación el que le teme y obra justicia, le es acepto. Él envió la palabra a los hijos de Israel para declararles las buenas nuevas de paz mediante Jesucristo. Este es Señor de todos los demás. Ustedes conocen el tema acerca del cual se habló por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, a saber, que Jesús, que era de Nazaret, como Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, y fue por la tierra haciendo bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en el país de los judíos como en Jerusalén. Pero ellos también lo eliminaron, colgándolo en un madero. Dios levantó a éste al tercer día y le concedió manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos nombrados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después que se levantó de entre los muertos. También nos ordenó que predicáramos al pueblo y que diéramos testimonio cabal de que este es aquel de quien Dios ha decretado que sean juez de vivos y de muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que pone fe en él consigue perdón de pecados mediante su nombre. Mientras Pedro todavía estaba hablando acerca de estos asuntos, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los fieles que habían venido con Pedro, que eran de los circuncisos, estaban asombrados, porque la dádiva gratuita del Espíritu Santo también estaba siendo derramada sobre gente de las naciones, pues los oían hablar en lenguas y engrandecer a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede alguien negar el agua de modo que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Con eso mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces ellos le solicitaron que permaneciera algunos días. Delante los apóstoles y ancianos de Jerusalén, Pedro da explicaciones de lo que había ocurrido en la casa de Cornelio, y dice que fue Dios que los seleccionó para que los de las naciones lleguen a ser miembros de la congregación cristiana. Leamos el registro en Hechos capítulo 15, versículos 6 al 11. Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para ver acerca de este asunto. Ahora bien, cuando se hubo disputado mucho, se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, bien saben ustedes que desde los primeros días Dios hizo de entre ustedes la selección de que por mi boca gente de las naciones oyera la palabra de las buenas nuevas y creyera. Y Dios, que conoce el corazón, dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como nos lo dio también a nosotros. Y no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó los corazones de ellos por fe. Ahora pues, ¿por qué están ustedes poniendo a Dios a una prueba, imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros fuimos capaces de cargar? Por el contrario, confiamos en ser salvados mediante la bondad inmerecida del Señor Jesús,
de la misma manera como esa gente también. De nuestro estudio anterior, vemos que Dios no es parcial, que está dando a todos en todas partes la oportunidad de salvarse, que les permite entrar al reino de Dios, la congregación cristiana, que Pedro fue usado por Dios y su Hijo Jesús para introducir a las primeras personas de todas las naciones a la congregación de Cristo, el reino de su amado Hijo. La entrada al reino de Dios. Jesús dijo a Nicodemo lo que era necesario para entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3 y versículo 3 en adelante registra lo que Jesús dijo. En respuesta Jesús le dijo: muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer el hombre cuando es viejo? No puede entrar en la matriz de su madre por segunda vez y nacer, ¿verdad? Jesús contestó: muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Como dijo Jesús, es absolutamente necesario nacer del agua y del Espíritu para llegar a ser miembro de la congregación de Cristo. Un ejemplo que muestra lo necesario de esto es lo que ocurrió con los samaritanos. Muchos samaritanos fueron bautizados en agua en el nombre de Cristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. De modo que los apóstoles despacharon a Pedro y Juan para ayudarlos a recibir el Espíritu Santo. Leamos lo que ocurrió en Hechos capítulo 8, versículo 14 en adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les despacharon a Pedro y a Juan, y estos bajaron y oraron para que recibieran Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y entonces se pusieron a imponerles las manos y ellos empezaron a recibir Espíritu Santo. Así es. Los samaritanos llegaron a ser miembros de la congregación cristiana al nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua. El nacimiento del agua es el bautismo cristiano. Lo puede ejecutar cualquier otro cristiano bautizado. El bautismo en agua, por inmersión, es una manifestación de su fe en Jesucristo. Se da comienzo a una nueva manera de vivir. Se vivirá a partir de ese momento en armonía con lo que Jesús enseñó. Aquí tenemos una ilustración de cómo se debe ejecutar el bautismo cristiano, en completa inmersión en agua. Nacer del Espíritu. El nacer del Espíritu equivale al bautismo en el Espíritu. Este bautismo lo ejecuta Dios por medio de su amado Hijo. Compare con Hechos capítulo 2, versículo 32
al 33. A este Jesús lo resucitó Dios, del cual hecho todos nosotros somos testigos. Por eso, debido a que fue ensalzado a la diestra de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. En el caso de los samaritanos, Pedro y Juan no derramaron el Espíritu Santo, no tenían ese poder para hacerlo. Solo Cristo tiene ese poder, dado por Dios. Si alguna persona bautizada correctamente no tiene el Espíritu Santo, este no le pertenece, dijo Pablo. La importancia de ser bautizado en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de Roma, en Romanos capítulo 8 y versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en armonía con la carne, sino con el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, éste no le pertenece. Debido a esto, todos los que nos consideramos cristianos tenemos que preguntarnos, ¿he recibido el Espíritu Santo de Dios por medio de Jesucristo después de haber sido bautizado en agua? En Romanos capítulo 8 y versículo 13, Pablo dice, porque si ustedes viven de acuerdo con la carne, de seguro morirán. Si por el Espíritu hace morir las prácticas del cuerpo, vivirán. Tenemos un poderoso ayudante en el vivir cristiano, el Espíritu Santo dado por Cristo. Con el auxilio del Espíritu Santo podremos vencer cualquier debilidad humana que tengamos. Si aún no hemos recibido el Espíritu Santo, podemos pedirle al Padre este maravilloso don. Eso fue lo que Jesús nos recomendó en Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Aquí tenemos una ilustración donde un hombre cristiano está pidiendo a Dios que le bautice en el Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu. Muchas personas que han sido bautizadas en agua, pero que tienen muchas dudas de que hayan sido bautizados en Espíritu, ¿cómo pueden estar seguros de que el Señor Jesucristo me ha bautizado en Espíritu? Dice. En Romanos capítulo 8 y versículo 14, en adelante, Pablo nos ayuda a entender este tema. Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos, espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues, si somos hijos, también somos herederos. Herederos, por cierto, de Dios, pero coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente para que también seamos glorificados juntamente. Por consiguiente, estimo que los sufrimientos de la época presente no son de ninguna importancia en comparación con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Así es, no hay más temor en el corazón, más bien una profunda paz que proviene del convencimiento de que pertenecemos a la familia de Dios. El trigo y la mala hierba. Han pasado casi 2000 años desde la fundación de la congregación cristiana. El reino
del amado Hijo de Dios. La situación parece un monumental desastre. El reino de Dios está lleno de mala hierba. Millones de personas dicen ser cristianas, pero sus vidas no dan ninguna evidencia de que esa declaración sea verdadera. Millones dicen haber nacido del agua y del Espíritu y se enorgullecen de ser miembros de alguna denominación cristiana. Sin embargo, la situación que vemos no debería sorprendernos, pues el Señor Jesucristo hizo hace 2000 años una descripción exacta de lo que ocurriría con su congregación. Vamos a leer esa historia, esa parábola que Jesús explicó en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 y 36 al 43. La parábola del trigo y la mala hierba. Historia del trigo y la mala hierba. Entonces Jesús les contó otra ilustración. El reino de Dios es como un hombre que un día sembró buena semilla en su campo. Pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo. Y luego se fue. Cuando el trigo creció y dio sus granos, también creció la mala hierba. Entonces los siervos del dueño de la cosecha se acercaron a él y le dijeron: Señor, usted plantó semilla buena, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay hierba mala? Él les dijo: eso lo hizo un enemigo mío. Los siervos preguntaron: ¿quieres que salgamos y quitemos la mala hierba? El dueño dijo: no, porque cuando estén arrancando la mala hierba también pueden arrancar el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha a que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarlo, y que después pongan el trigo en mi granero. Palabra de Dios para todos. Jesús explica una historia difícil. Mateo 13:36. Luego Jesús despidió a la gente y entró a la casa. Sus seguidores se acercaron y le pidieron: explícanos la historia de la mala hierba del campo. Jesús les respondió: el que planta la semilla buena en el campo es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la semilla buena son todos los hijos del reino de Dios. La mala hierba es la gente que está con el maligno. El enemigo que puso la mala hierba entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. Lo mismo que le pasa a la mala hierba que se saca y se quema en el fuego, va a suceder al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos van a juntar a todos los perversos y a los que hacían pecar a los demás y los expulsará de su reino. Los echarán al horno encendido, donde gritarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Oigan bien lo que les digo. Palabra de Dios para todos. Por las palabras de Jesús deducimos hoy que la cosecha no ha comenzado.
y que los misioneros y demás predicadores de las diferentes denominaciones cristianas no son los cosechadores. Además vemos que es el diablo el que ejerce poderosa influencia en las personas semejantes a mala hierba. Sin embargo, esta situación está por terminar. Las puertas del reino de Dios, de la congregación de verdaderos discípulos de Cristo, todavía están abiertas. Sin embargo, se acerca el tiempo en que esas puertas serán cerradas. Dios se encargará de cerrarlas, así como Dios cerró la puerta del arca de Noé y dio comienzo al diluvio universal. Leamos el registro que está en Génesis capítulo 7. Génesis 7:15. Y siguieron yendo a Noé, dentro del arca, de dos en dos, de toda clase de carne en la cual estaba activa la fuerza de vida. Y los que iban entrando, macho y hembra, de toda clase de carne, entraron, tal como le había mandado Dios. Después Jehová cerró tras él la puerta. Así es, el reino de Dios, la congregación cristiana, tiene sus puertas abiertas todavía. Pero llegará el día en que se cerrarán esas puertas, así como en el caso del tiempo del diluvio, Dios cerró las puertas, así también la oportunidad de entrar a la congregación de verdaderos discípulos de Cristo semejante a trigo se cerrarán. Dios habrá cerrado las puertas.